La mañana en la Ciudad de México estaba envuelta en un calor pegajoso, de esos que hacen que el aire se sienta como una sábana húmeda sobre la piel. En el corazón del distrito financiero, el rascacielos de Nextech, con sus ventanales relucientes, parecía un gigante imperturbable. Pero dentro, en el piso 22, el mundo estaba a punto de derrumbarse. A las 8:30 en punto, las pantallas de la sala de control comenzaron a parpadear con alertas rojas. El núcleo de datos, el corazón tecnológico que conectaba a Nextech con clientes de todo el mundo, se había detenido. Y para Javier Montero, el CEO intocable de la empresa, eso era más que un problema, era una afrenta personal. Javier estaba de pie en la sala de juntas, una cueva de vidrio y acero con vistas al caos urbano de la ciudad. Su traje azul marino, cortado a la medida, no tenía una sola arruga, pero su rostro estaba rojo, como si la furia le quemara por dentro. Frente a él, una docena de gerentes y técnicos se miraban. ¿Esto es una broma?, escupió, golpeando la mesa con el puño. El sonido resonó como un trueno. ¿Me están diciendo que nuestro sistema, el que mueve millones de dólares, está muerto? Y nadie sabe por qué. Silencio. Nadie se atrevía a responder. Javier tenía esa habilidad. Con una sola mirada, hacía que todos se sintieran pequeños. Era brillante, sí, pero también cruel. Sus palabras cortaban como navajas, y hoy no estaba de humor para contenerse. En el pasillo, a unos metros de la sala, Ross llevaba 7 años limpiando los mismos pisos de mármol, siempre invisible para los ejecutivos que pasaban a su lado hablando de contratos y metas. Su uniforme azul, gastado en los bordes, era como una segunda piel. Esa mañana, sin embargo, estaba más tensa de lo normal. Había traído a su hijo, Emilio, de 14 años, porque la vecina que solía cuidarlo estaba enferma. No tuvo opción. «Quédate aquí, mijo, no hagas ruido», le había susurrado al dejarlo en un rincón del... Emilio, flaco y con el cabello desordenado, asintió sin despegar los ojos de su cuaderno. En su mochila, una laptop vieja, con la carcasa rayada, era su tesoro más preciado. Mientras su madre limpiaba, él garabateaba líneas de código, perdido en un mundo que solo él entendía. Dentro de la sala de juntas, la voz de Javier subía de tono. «Quiero a todo el equipo de TI aquí, ahora», gritó, ajustándose los lentes de montura fina. «Si no resolvemos esto en 1 hora, van a rodar cabezas. ¿Entendieron?» Los gerentes asintieron. En la pantalla gigante detrás de Javier, los gráficos de rendimiento se desplomaban como un castillo de naipes. Cada segundo que pasaba, la empresa perdía dinero, prestigio y paciencia. Uno de los técnicos, un hombre joven con ojeras marcadas, intentó hablar. «Señor, creemos que podría ser un fallo en la red principal, pero...» Javier lo cortó. «¿Crees? No me pagan para que creas, me pagan para que soluciones». El técnico bajó la mirada, derrotado. Rosa, desde el pasillo, escuchaba los gritos con el corazón apretado. Más trabajo, más tensión, más miradas de desprecio. Terminó de pasar el trapeador y se acercó a Emilio, que seguía sentado contra la pared, con los audífonos puestos y los dedos moviéndose rápidos sobre su cuaderno. «¿Estás bien, mijo?», preguntó, agachándose a su lado. Él levantó la vista, con esos ojos grandes que parecían ver más allá de lo que había frente a él. «Sí, ma, pero algo no está bien ahí dentro», dijo, señalando con la barbilla hacia la sala de servidores. Rosa frunció el ceño. «No te metas, Emilio. Esto no...». Sus ojos estaban fijos en la puerta de la sala, donde 2 técnicos salieron corriendo, murmurando algo sobre reiniciar todo. El caos empezaba a filtrarse al resto del edificio. En el piso de abajo, las líneas telefónicas colapsaban con clientes furiosos. «¿Qué pasa con su sistema? Estamos perdiendo miles de pesos por minuto», gritaba una voz al otro lado de la línea. Los recepcionistas, nerviosos, repetían frases ensayadas sobre Arriba, Javier salió de la sala de juntas como un toro en estampida, con el celular en la mano y la corbata ligeramente torcida. «¡Alguien me explique por qué seguimos sin respuestas!», rugió, mientras los empleados se apartaban a su paso. Fue entonces cuando vio a Emilio, sentado en el suelo con su laptop abierta, justo al lado de la sala de servidores. «¿Y este quién es?», preguntó, deteniéndose en seco. Su voz era un látigo. Rosa, que estaba doblando unos trapos a unos pasos, se acercó corriendo. «Es mi hijo, señor, perdón,
No tenía con quién dejarlo. Javier la miró como si fuera una mancha en su zapato. ¿Tu hijo? ¿Esto es una empresa o un kinder? Llévatelo de aquí ahora mismo, exclamó, alzando la voz para que todos lo oyeran. Los empleados cercanos se giraron, algunos murmurando, otros con pena. Rosa, roja de vergüenza, tomó a Emilio del brazo. «Vamos, mijo», susurró, con los ojos fijos en el suelo. Pero Emilio no se movió de inmediato. Sus dedos apretaron el cuaderno, y por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de Javier. Había algo en esa mirada, algo que el CEO no empezó a decir Emilio, pero Javier lo interrumpió. «No quiero excusas. Esto es un lugar de trabajo, no un parque. Fuera». La voz de Javier resonó en el pasillo, y Rosa tiró suavemente del brazo de su hijo, casi suplicando. Emilio se levantó, guardó su laptop en la mochila y siguió a su madre, pero no antes de echar un último vistazo a la sala de servidores. Había oído a los técnicos hablar, había visto los errores en las pantallas a través de la puerta entreabierta, y aunque nadie lo creía, era un fallo en la sincronización de la red, un error que había estudiado en foros de programación a medianoche, mientras su madre dormía. Pero nadie iba a escuchar a un chico de 14 años, mucho menos al hijo de la conserje. Javier, todavía furioso, giró sobre sus talones y entró a la sala de control, donde los técnicos trabajaban frenéticamente. «Reinícienlo todo», ordenó, sin esperar respuesta. «No me importa si perdemos datos». Los técnicos se miraron, nerviosos, sabiendo que reiniciar sin un diagnóstico claro podía ser un desastre. Pero nadie se atrevió a contradecirlo. Mientras tanto, Emilio, sentado en una silla al final del pasillo, abrió su cuaderno de nuevo. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de algo más profundo, una certeza que crecía dentro de él. Sabía que podía arreglarlo, sabía que debía intentarlo. Y mientras las voces de los técnicos se mezclaban con los gritos de Javier, Emilio empezó a escribir una línea de código en su laptop. Con la mirada, el pasillo de Nextech vibraba con una energía nerviosa, como si el edificio mismo contuviera la respiración. El eco de los gritos de Javier aún resonaba, pero ahora se mezclaba con el zumbido frenético de los teléfonos y el tecleo desesperado de los empleados. Emilio, sentado en una silla de plástico al fondo del corredor, sentía el peso de las miradas que lo evitaban. Su laptop descansaba sobre las rodillas, con la pantalla iluminada por líneas de código que solo él entendía. La humillación de minutos antes ardía en su pecho, pero no era rabia. La certeza de que podía cambiar el rumbo de ese caos, si tan solo alguien le diera una oportunidad. Rosa, a unos pasos, limpiaba una mesa con movimientos rápidos, casi compulsivos. Sus manos temblaban mientras frotaba una mancha inexistente. Cada palabra de Javier, cada risa disimulada de los empleados, se clavaba en ella como agujas. Quería correr hacia Emilio, abrazarlo, llevárselo lejos de ese lugar donde los dos siempre eran invisibles, pero cuando lo miró, vio algo en sus ojos. «Quédate quieto, mijo», murmuró, más para sí misma que para él, mientras volvía a su trabajo, con el corazón en un puño. En la sala de control, el ambiente era un hervidero. Los técnicos, con los rostros pálidos y las camisas empapadas de sudor, corrían entre monitores y cables. «¡El reinicio no funcionó!», gritó uno, golpeando el escritorio. «Estamos perdiendo datos de las últimas 12 horas». Otro, con el teléfono pegado a la oreja, hablaba con el soporte externo, pero sus palabras... Javier irrumpió en la sala, con la camisa desabotonada en el primer botón y los ojos encendidos. «¿Qué parte de arreglen esto no entendieron?», rugió, señalando las pantallas que seguían parpadeando en rojo. «Si no tienen respuestas, busquen a alguien que sí las tenga. ¡Ya!». Los técnicos se miraron, derrotados. Nadie sabía por dónde empezar. Abajo, en la recepción, el desastre se extendía como un incendio. Los clientes inundaban las líneas con quejas furiosas. «Nextech nos está costando millones. Si no arreglan esto en 10 minutos, cancelamos el contrato». Los recepcionistas, con sonrisas forzadas, repetían excusas que sonaban cada vez más huecas. En las redes sociales, los rumores empezaban a circular. «Esas Nextech caído» se volvía tendencia, y los reporteros ya merodeaban la entrada del edificio, con cámaras listas para captar el colapso de un titán. Emilio, desde su rincón, observaba todo con una calma inquietante.
Sus dedos se movían rápidos sobre el teclado. Había leído sobre fallos similares en foros de programación, en esas noches largas en las que el mundo dormía, y él exploraba manuales técnicos en línea. El error, estaba seguro, estaba en una mala configuración de la red, un bucle que bloqueaba la sincronización de datos entre servidores. Era un problema que requería una solución precisa, no un reinicio a ciegas. Cerró los ojos un segundo, respirando hondo. Si tan solo me dejaran intentarlo, pensó, apretando el cuaderno contra su pecho. De pronto, un técnico salió corriendo de la sala, tropezó con un cable suelto y soltó un insulto que resonó en el pasillo. «¡Es inútil! ¡La red no responde!», gritó, mientras otro lo seguía, con un manojo de papeles arrugados. Emilio levantó la vista, alerta. «No es la red, es el protocolo de sincronización», murmuró para sí mismo, casi sin darse cuenta. Pero el técnico, al pasar junto a él, lo escuchó. «¿Qué dijiste, pequeño?», preguntó, deteniéndose. Su tono era más de fastidio que de curiosidad. Emilio dudó, sintiendo el peso de todas las miradas que lo habían ignorado antes. Nada, pero en su mente, las piezas seguían encajando. Rosa, que limpiaba un ventanal cercano, vio la escena y se acercó rápido. «Emilio, por favor, no hagas ruido», susurró, con la voz cargada de miedo. Pero antes de que pudiera llevárselo, Javier apareció en el pasillo, con el celular en la mano y la cara tensa. Al ver a Emilio otra vez, su paciencia se desmoronó. «¿Otra vez tú?», espetó, señalándolo como si fuera un intruso. «¿Qué parte de esto no es lugar para niños no entendiste?». La voz del CEO cortó el aire, y los empleados... Rosa se interpuso, con las manos apretadas contra el delantal. «Perdón, señor, ya nos vamos», dijo, con la cabeza gacha. Pero Javier no había terminado. «Llévatelo a la calle, Rosa. Esto es una empresa, no un mercado donde traes a tus hijos a jugar». Las palabras fueron un golpe. Algunos empleados bajaron la mirada, incómodos, mientras otros murmuraban entre sí. Emilio sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Las mejillas le ardían, pero no de vergüenza, sino de una rabia contenida. Quería gritar, explicar que sabía, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En cambio, apretó los dientes y miró a Javier directo a los ojos. «No estoy jugando», dijo, con una voz baja pero firme. Javier soltó una risa seca, cargada de desprecio. «¿No estás jugando? Mira, pequeño, vuelve a tu tarea, o lo que sea que hagas. Aquí los adultos estamos ocupados». Y sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y se dirigió a la sala de control, dejando un silencio pesado en el pasillo. Rosa tomó a Emilio del brazo. «Vamos, mijo, no vale la pena», susurró, tirando de él hacia la salida. Pero Emilio se resistió, solo un segundo, lo suficiente para mirar la puerta de la sala de servidores. «Ma, yo puedo ayudar», dijo, casi en un susurro. Rosa negó con la cabeza, con el corazón roto. «No, Emilio, esto no es para nosotros». Pero él no estaba escuchando. Mientras su madre lo guiaba hacia el elevador, deslizó una hoja de su cuaderno, doblada con cuidado, y la dejó caer accidentalmente sobre una mesa cercana. En ella había escrito un paso a paso para corregir. Nadie lo notó, todavía. Minutos después, un analista, corriendo entre la recepción y la sala de control, tropezó con la mesa y derramó un montón de papeles. Entre ellos, la hoja de Emilio cayó al suelo, abierta. El hombre, frustrado, se agachó a recogerla, pero algo lo hizo detenerse. Leyó las primeras líneas, frunció el ceño y murmuró: «¿Qué es esto?». Era un código, una solución técnica tan clara que parecía sacada de un manual oficial. «Oye, ven a ver esto», llamó a un compañero, que se acercó con escepticismo. Los dos leyeron en silencio. «Esto podría funcionar», dijo el segundo, casi sin creerlo. «¿Quién lo escribió?». Antes de que pudieran investigar, Javier entró en la recepción, con el rostro desencajado. «El cliente principal acaba de amenazar con demandarnos», rugió, arrojando su celular sobre una mesa. «Si no arreglamos esto en media hora, estamos acabados». El analista, con la hoja en la mano, dio un paso adelante, nervioso. «Señor, encontramos esto. Es una posible solución». Javier arrebató el papel, lo leyó por encima y soltó una carcajada amarga. «¿Un garabato?», dijo,
arrugando la hoja y arrojándola al suelo. Busquen soluciones de verdad, no juegos de niños. El analista se quedó paralizado, mirando el papel arrugado en el suelo. Emilio, desde el otro lado del pasillo, lo vio todo. Sus manos se cerraron en puños, y una decisión tomó forma en su mente. No iba a esperar más. Mientras Javier gritaba órdenes y Rosa lo miraba con preocupación, Emilio se levantó de la silla, con la mochila al hombro y la laptop bajo el brazo. Sus pasos eran lentos pero decididos, dirigiéndose hacia la sala de servidores. Iba a demostrar que no era solo el hijo de la conserje. El aire en el pasillo de Nextech estaba cargado de una tensión que parecía a punto de estallar. Emilio avanzaba con pasos firmes hacia la sala de servidores, con la mochila colgando de un hombro y la laptop apretada contra el pecho. Cada paso era un desafío silencioso, una respuesta a las burlas y los desprecios que había soportado. En su mente, las líneas de código danzaban. No miraba atrás, pero sentía los ojos de su madre, Rosa, siguiéndolo desde la distancia, llenos de una mezcla de miedo y esperanza. La puerta de la sala de servidores estaba entreabierta, dejando escapar un murmullo de voces agitadas y el zumbido constante de los ventiladores. Dentro, el caos reinaba. 3 técnicos, con los rostros desencajados, se movían como hormigas en un nido destruido. Uno hablaba por teléfono con el soporte externo, alzando la voz para hacerse oír. No funciona, gritaba, mientras otro golpeaba el teclado con frustración, haciendo temblar un vaso de café a medio beber. Las pantallas mostraban gráficos congelados, líneas de error que parpadeaban como luces de advertencia en una tormenta. El tercer técnico, una mujer joven con el cabello recogido en una coleta desordenada, revisaba un manual técnico, pasando las páginas con dedos temblorosos. «Tiene que ser el núcleo de datos, pero no responde», murmuró, casi para sí misma. La sala olía a metal caliente y cables quemados, un aroma que para él era tan familiar como el de la comida de su madre. Nadie notó su presencia al principio. Sus zapatillas gastadas apenas hacían ruido contra el suelo. Pero cuando dio un paso más, la técnica de la coleta levantó la vista. «Oye, pequeño, no puedes estar aquí», dijo, con un tono más cansado que autoritario. Emilio no retrocedió. «Deme un minuto», respondió, con una calma que contrastaba con el frenesí a su alrededor. La mujer frunció el ceño. «¿Quién eres tú?», preguntó, mientras los otros 2 técnicos seguían absortos en sus tareas. «Soy Emilio», dijo simplemente, abriendo su laptop y colocándola sobre una mesa auxiliar llena de cables desordenados. «Y sé cómo arreglar esto». El técnico del teléfono colgó de golpe y se giró, incrédulo. «¿Qué? Mira, pequeño, esto no es un videojuego. Vete antes de que alguien se enoje». Pero Emilio ya estaba conectando un adaptador improvisado al puerto auxiliar del sistema. Sus manos se movían con una precisión que desmentía su edad. 30 segundos. «Si no funciona, me voy yo solo». Los técnicos se miraron, atrapados entre la desesperación y el escepticismo. La mujer de la coleta dio un paso atrás, cruzando los brazos. «Esto es una locura, pero hazlo rápido». Rosa, desde el pasillo, se acercó a la puerta, con el trapeador olvidado en la mano. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Quería gritar, sacar a Emilio de ahí, protegerlo de más humillaciones. Pero al verlo, con los dedos volando sobre el teclado había una fuerza en él, una certeza que ella nunca había visto tan clara. Se quedó allí, inmóvil, con las manos apretadas contra el pecho, como si rezara en silencio. Emilio no sentía el peso de las miradas. Su mundo se había reducido a la pantalla frente a él, donde las líneas de código desfilaban como un río que él sabía cómo navegar. «El problema es un bucle en la sincronización», explicó, con una voz baja pero firme. «El protocolo está intentando procesar datos que ya están en cola, y eso bloquea todo. Hay que desactivar el flujo». El técnico del teléfono soltó una risa nerviosa. «¿Y tú cómo sabes eso, pequeño genio? ¿Lo leíste en internet?» Emilio no respondió. Sus dedos seguían moviéndose, reconfigurando el sistema con comandos que parecían sacados de un libro que nadie en esa sala había abierto. 15 segundos, dijo la técnica, mirando su reloj. El silencio se volvió denso, roto solo por el clic del teclado y el zumbido de los servidores. Emilio terminó de escribir, respiró hondo y presionó Enter. Por un instante, nada pasó.
Las pantallas se... El técnico del teléfono abrió la boca para protestar, pero entonces un bip suave rompió el silencio. Luego otro. Y otro. Las luces de los servidores comenzaron a parpadear en secuencia, como si despertaran de un sueño profundo. Las pantallas cobraron vida. Los gráficos se estabilizaron, y un mensaje verde apareció en el monitor principal. Sistema en línea. Sincronización completada. La técnica de la coleta dejó escapar un jadeo, llevándose las manos a la boca. El hombre del teléfono se quedó boquiabierto, mirando la pantalla. Murmuró, acercándose al monitor. La tercera técnica, todavía con el manual en las manos, lo dejó caer al suelo sin darse cuenta. «¡Funciona! ¡El sistema está de vuelta!», exclamó, con una mezcla de alivio y asombro. Los tres se giraron hacia Emilio, que seguía de pie junto a su laptop, con las manos quietas por primera vez. ¿Tú hiciste esto?», preguntó la mujer, con los ojos muy abiertos. Antes de que Emilio pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. Javier entró como un huracán. «¿Qué está pasando aquí?», rugió, deteniéndose al ver las pantallas encendidas y los gráficos estables. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en Emilio, que seguía junto a la mesa auxiliar, con la laptop abierta. «¿Qué hace este niño aquí?», preguntó, con una mezcla de confusión y furia. La técnica de la coleta dio un paso adelante, todavía aturdida. «Señor, él arregló el sistema, fue él». Javier soltó una risa corta, casi histérica. «¿Él? ¿El hijo de la conserje? No me hagan reír». Pero sus risas no había burla en sus rostros, solo una verdad que él no estaba listo para aceptar. «Explíquenme, ahora», ordenó, cruzando los brazos. El técnico del teléfono, todavía procesando lo sucedido, señaló la pantalla. El chico identificó un bucle en el protocolo de sincronización, escribió un comando manual y funcionó, en menos de un minuto. Javier miró la pantalla, luego a Emilio, buscando una grieta en la historia, una excusa para no creerlo. Pero no había nada. «Emilio, solo hice lo que sabía que podía hacer», dijo, con una voz que no temblaba. Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez, el hombre que siempre tenía una respuesta se quedó en silencio. Los técnicos, todavía incrédulos, comenzaron a murmurar entre sí. «Es un genio», susurró uno. «¿Cómo lo supo?», dijo otro. Y entonces, sin que nadie lo esperara, la técnica de la coleta empezó a aplaudir. Primero suave, luego más fuerte. Los otros se unieron, y en segundos, la sala resonó. Rosa, desde la puerta, sintió que las piernas le fallaban. Las lágrimas que había contenido toda la mañana se deslizaron por sus mejillas, silenciosas pero imparables. Ver a su hijo, su pequeño Emilio, en el centro de esa sala, siendo aplaudido por los mismos que antes lo ignoraban, era más de lo que podía soportar. Javier, todavía de pie, sintió el peso de los aplausos como un golpe. Intentó hablar, alzar la voz, recuperar el control. Bueno, calma», dijo, levantando una mano. El equipo ya estaba trabajando en esto, pero sus palabras sonaron débiles, casi ridículas, y los aplausos no se detuvieron. Emilio cerró su laptop con un movimiento lento, casi ceremonial. No sonreía, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y desafío. Miró a Javier, luego a los técnicos y finalmente a su madre, que seguía en la puerta, con las manos temblando. «No necesitaba estar aquí», dijo, con una voz que cortó el aire como un cuchillo. «Pero ustedes necesitaban que alguien lo resolviera». Y con eso, dio un paso atrás. Rosa, desde el umbral, dio un paso hacia él, con el corazón hinchado de un orgullo que no podía nombrar. El eco de los aplausos aún resonaba en la sala de servidores, pero para Rosa, el mundo parecía detenerse en ese instante. Ver a Emilio, su hijo, de pie en el centro de aquella tormenta tecnológica, con la mirada firme y el corazón valiente, era como mirar un sueño que nunca se atrevió a imaginar. Sus manos, todavía húmedas por el trapeador olvidado, se aferraban al marco de la puerta, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Era la certeza de que, por primera vez, alguien había visto a su hijo como ella siempre lo vio, un destello de luz en un mundo que los había mantenido en las sombras. La mañana siguiente en Nextech amaneció diferente. Los pasillos, antes fríos y llenos de prisas, ahora vibraban con murmullos de asombro.
Los empleados al llegar no hablaban de metas ni de reportes, sino de Emilio, el chico que, con una laptop vieja y un cuaderno gastado, hasta los más indiferentes, los que ayer apenas notaban a Rosa mientras limpiaba, ahora la miraban con un respeto nuevo, casi reverente. Ella, con su uniforme impecable y el cabello recogido, seguía trapeando los pisos, pero su paso era más ligero, como si el peso de años de invisibilidad se hubiera levantado. A las 10 en punto, un correo electrónico llegó a todas las bandejas de la empresa. Reunión obligatoria en el auditorio, 11 de la mañana. Nadie sabía qué esperar. El auditorio, un espacio amplio con paredes de cristal y los susurros llenaban el aire. Especulaciones sobre despidos, anuncios o tal vez una explicación del caos del día anterior. Cuando las puertas laterales se abrieron, Javier Montero entró con un traje gris impecable, el cabello perfectamente peinado y un micrófono en la mano. Pero algo en él era distinto. Sus ojos, siempre afilados como cuchillos, parecían suavizados, casi vulnerables. «Buenos días», dijo, alzando la voz con una calma que no era habitual en él. La sala respondió en un coro desordenado. Javier se aclaró la garganta. Complicado, comenzó, y algunas risas nerviosas rompieron el silencio. Nextech enfrentó una crisis que pudo haber acabado con años de trabajo. Todos corrieron, todos lucharon, pero al final, la solución vino de donde menos lo esperábamos. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Los empleados se miraron, intrigados. «Quiero invitar a 2 personas al escenario», continuó, girando hacia la puerta lateral. «Rosa y Emilio, por favor». Un murmullo recorrió la sala. Rosa, que esperaba en la entrada con Emilio a su lado, ajustó su uniforme con dedos nerviosos, como si quisiera asegurarse de que no había una sola arruga. Emilio, con su mochila al hombro y una camiseta sencilla, caminó a su lado, tímido pero erguido. Cuando subieron al escenario, el auditorio estalló en aplausos. No eran los aplausos tímidos de la sala de servidores. Eran fuertes, sinceros, llenos de una energía que parecía sacudir las paredes. Rosa, abrumada, bajó la mirada, pero Emilio enfrentó a la multitud con una serenidad que desarmaba. Javier alzó una mano para calmar a la audiencia. Este tiene 14 años y ayer, cuando todo parecía perdido, vio lo que nadie más pudo. Resolvió un problema que salvó contratos, empleos y el nombre de esta empresa. Los aplausos volvieron, más fuertes. Javier esperó, con una media sonrisa que parecía costarle esfuerzo. Y esta es Rosa, su madre, una de nuestras trabajadoras más leales, que ha estado con nosotros por años. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, pero Por eso, continuó Javier, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta, quiero anunciar que Nextech otorgará a Emilio una beca completa para el Instituto Tecnológico de México, con todos los gastos cubiertos. Además, tendrá mentorías con nuestros mejores ingenieros y acceso total a nuestras instalaciones. La sala rugió de entusiasmo. Emilio, sorprendido, miró a su madre, que asintió con un orgullo que no necesitaba palabras. Javier se inclinó ligeramente hacia él, bajando la voz. «Y cuando crezcas, Emilio, si quieres, pero no por quién eres, sino por lo que puedes hacer». El auditorio aplaudió de nuevo, pero Emilio dio un paso adelante, tomando el micrófono de las manos de Javier con una valentía que silenció a todos. Se quedó quieto un momento, con el corazón latiendo fuerte, pero su voz no tembló. «Ayer, muchos de ustedes me vieron por primera vez», comenzó, mirando a la multitud. «Pero yo siempre he estado aquí, en los pasillos que mi mamá limpia todos los días». Hizo una pausa, buscando a Rosa con la mirada. Ella lleva años trabajando. Ayer, cuando el sistema cayó, todos gritaban, pero nadie escuchó a quien estaba en silencio. La sala se quedó muda. Emilio respiró hondo, apretando el micrófono. «Soy bueno con la tecnología, pero lo que hice no fue solo por mí. Fue por lo que mi mamá me enseñó. A no rendirme, a buscar soluciones, incluso cuando todos te dicen que no vales nada». Su voz se volvió más firme, casi desafiante. El error de esta empresa no estaba solo en las computadoras. Estaba en cómo tratan a los que creen que no. Algunos empleados bajaron la mirada, otros asintieron, y Rosa, con los ojos brillando, sintió que el mundo, por un instante, se detenía para escuchar. Emilio devolvió el micrófono a Javier,
que lo tomó con una expresión indescifrable. La sala estalló en aplausos una vez más, pero esta vez eran diferentes, cargados de algo más profundo. Respeto, admiración, quizás un poco de culpa. Rosa abrazó a Emilio con fuerza, como si quisiera protegerlo del peso de lo que acababa de hacer. Él le devolvió el abrazo, con un susurro que solo ella. Esa tarde, mientras Emilio caminaba hacia la salida con su mochila al hombro, el sol de la Ciudad de México brillaba con una calidez que parecía celebrar su victoria. Pero lo que dejó en Nextech no fue solo un sistema restaurado. Fue una verdad que resonaría por mucho tiempo. El talento no lleva traje caro, y el respeto no debería depender de un cargo. Nunca subestimes a quien limpia los pasillos, porque a veces es quien está destinado a salvarte. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Déjanos un comentario. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima.